Pues muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, buenos días, buenas tardes aquí en España. Me gustaría agradecer tanto a los organizadores, en especial al profesor doctor Francisco Contreras, también a MEDIP, a la profesora doctora Rosa Elvira, a todos los colaboradores, pues haberme invitado a esta charla de esta cuarta mesa sobre el metaverso. También me gustaría felicitarles por la organización con tanto detalle, tan cuidada, y también felicitarles pues, por la gran acogida que ha tenido esta charla y saludar a todos los estudiantes que están siguiendo esta charla pues, vía Zoom o Facebook Live. Bueno, pues espero que la charla sea de su interés y que pues despierte esa curiosidad por seguir investigando esta temática tan apasionante como es el metaverso. El título de mi presentación hoy, o de la charla, es Ley aplicable a los inmuebles en el metaverso. Cuando hablamos de inmuebles o queremos adquirir un inmueble, ¿en qué factores pensamos? Por ejemplo, un apartamento, un condominio, ¿qué características o cuáles son los factores que tenemos en cuenta a la hora de adquirirlos? Bueno, la ubicación, ¿no? ¿Dónde está situado el inmueble? El precio, el tamaño, proximidad a infraestructuras, proximidad a ubicaciones atractivas. Bueno, pues todo esto también está ocurriendo en el metaverso, de forma que parece que refleja lo que es el mercado inmobiliario del mundo físico. Ahora bien, todas estas, y de hecho ahora vamos a ver cómo en los últimos años han acaecido inversiones de bastante dinero en inmuebles virtuales, con lo cual se ha puesto de manifiesto la importancia económica pues de la propiedad virtual, pues reflejan todas esas dinámicas del mercado inmobiliario del mundo físico. Es verdad que en los últimos meses parece que ha caído un poco el precio, pero aún así está clara pues ese interés que tienen empresas, agentes económicos por la propiedad virtual. Inversiones de más de miles de millones de dólares en plataformas como Decentraland, Axie Infinity, The Sandbox, en fin. Todo ello pone de manifiesto, como digo, pues ese interés por los agentes económicos, por estar presentes en el metaverso, de muchísimas marcas importantes, por tener su establecimiento dentro de ubicaciones atractivas en el metaverso, o simplemente de usuarios que quieren realizar negocios en el metaverso, etcétera. Ahora bien, ¿esas inversiones son seguras? ¿Qué marco normativo se les aplica a este tipo de inversiones? Pues de ello va o versa la charla de hoy, en el que vamos a ver, en primer lugar, de qué estamos hablando cuando mencionamos inmuebles virtuales. Vamos a ver cuál es su naturaleza jurídica, qué marco normativo se le aplica desde el punto de vista del derecho internacional privado, y finalmente haré unas breves consideraciones del eje Ferenda de cara al futuro para concluir. Como digo, me voy a ceñir a los temas normativos desde el punto de vista del derecho internacional privado y no voy a tocar aspectos tan interesantes como pueden ser los aspectos tributarios. Si vendo un inmueble virtual y obtengo un rédito, ¿no?, una ganancia, ¿dónde tributo? ¿Cómo se tributa? Etcétera. Estos son, como digo, aspectos muy interesantes, pero que escapan al ámbito de la temática de hoy. Pues bueno, como decía, lo primero que tenemos que precisar es el tema de una definición, ¿no?, al menos en grado de tentativa, de qué son los inmuebles virtuales. En principio, bueno, pues podemos definirlos como aquellos terrenos virtuales, edificios, que los usuarios
pueden comprar, pueden vender, pueden poseer, pueden arrendar con distinta finalidad, que puede ser pues una finalidad comercial, pero que también puede ser una finalidad pues de carácter de ocio, ¿no? De hecho, varias plataformas pues hablan de terrenos virtuales, se refieren de esta forma a terrenos. Bien, como digo, parece que la dinámica de estos mercados de inmuebles virtuales pues refleja la dinámica del mercado inmobiliario del mundo físico. De hecho, pues estamos viendo transacciones de inmuebles en las que se utilizan pues monedas, principalmente criptomonedas, de forma que en el mundo real pues encontramos pues este tipo de transacciones con la moneda del lugar donde se realice la transacción. Y es que, como digo, esta estructura de propiedad del metaverso parece reproducir la estructura de propiedad del mundo físico. Y es que los seres humanos, y especialmente las culturas de países capitalistas, parece que no conocemos otra forma de organizar las relaciones interpersonales cuando los recursos son escasos que recurriendo a los sistemas de propiedad. Y de hecho, estudios empíricos demuestran que los usuarios del metaverso, cuando están utilizando o operando con este tipo de objetos virtuales, de inmuebles virtuales, realmente piensan que son de su propiedad. Para ellos no es un juego, es realmente una propiedad. Pero claro, ¿están protegidos? ¿Qué normativa se aplica a este tipo de inmuebles que los usuarios perciben como verdaderos inmuebles o como propiedades genuinas? Pues bueno, como paso previo a determinar qué marco normativo se aplica, pues tenemos que establecer cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de inmuebles virtuales. Y aquí, bueno, pues encontramos distintas calificaciones que apuntan, por ejemplo, a que estos inmuebles virtuales son verdaderos bienes raíces. También hay quien caracteriza estos inmuebles virtuales no como bienes raíces, sino como bienes muebles intangibles o criptoactivos. Luego hay otra corriente doctrinal y hasta hace muy poco también jurisprudencial que los caracterizaba como simples contratos de licencia, pero no como productos o bienes susceptibles de ser pues quedar sujetos a un derecho de propiedad. Y bueno, podríamos también establecer una cuarta calificación como, bueno, pues objetos o sui generis que no responden ni a la categoría de bienes muebles ni tampoco a la categoría de bienes raíces. Vamos a empezar por esta calificación como bienes raíces. Como mencionaba, hay incluso plataformas como puede ser Decentraland, como puede ser MyEarth.com, que están ofreciendo terrenos, ellos lo llaman land, terrenos ofreciéndolos para la compra en sus marketplaces. De hecho, MyEarth.com tiene 5,1 billones de terrenos de 10 por 10 metros a la venta. Entonces, esto puede dar que pensar que son realmente bienes raíces. Los partidarios de que se consideren bienes raíces a este tipo de inmuebles, de terrenos, afirman que realmente estos terrenos pues tienen su título de propiedad, están inmatriculados en registros dentro de la plataforma, lo que posibilita a los usuarios que los adquieran pues demostrar ese título de propiedad. Por el contrario, hay quien niega rotundamente que este tipo de tierras virtuales o edificios virtuales puedan ser considerados incluso como bienes, puesto que afirman que no tienen el código de software subyacente a estos inmuebles, con lo cual lo único que están adquiriendo es realmente una licencia para utilizarlos, pero no están adquiriendo la propiedad.
Y esa demostración o prueba del título de propiedad que da un token no fungible, un NFT, luego hablaré brevemente de ellos, bueno, colección de metadatos que une o dirige a lo que es una copia o una obra digital a la original, ¿no? Esos NFTs realmente no te dan acceso al código base ni al contenido del mismo, por tanto, estos inmuebles virtuales nada más que es una ilusión colectiva de propiedad, pero no son bienes reales. Bien. Ante esto, hay quien afirma que, bueno, que lo del código base realmente no tiene gran importancia, puesto que un derecho de propiedad en el mundo físico, pues, te da derecho a disfrutar y a disponer del bien. Y los propietarios, entre comillas, de estos inmuebles, de estos edificios, también tienen ese derecho y lo ejercitan, ¿no? Disfrutar, uso, disfrute y disposición de este tipo de tierras virtuales. Y además el tema del código base, afirman, tampoco es tan importante, puesto que cuando se adquiere un inmueble en la vida real tampoco se tiene derecho al subsuelo ni tampoco se ha creado la tierra. Es decir, que el papel que juegan los desarrolladores en el metaverso es el papel de Dios en el mundo físico. Y realmente podemos decir que a favor de esta teoría de considerar los inmuebles virtuales como verdaderos bienes raíces, pues está el tema de la portabilidad. El doctor Francisco Contreras ha mencionado el tema de la portabilidad, ¿no? O al menos de la compatibilidad entre distintas plataformas. Pues bien, los inmuebles virtuales, estas tierras, no se pueden transportar a otras plataformas. Aunque hubiera compatibilidad, en principio estos edificios están anclados a la plataforma donde se han adquirido. Esto pues se asemeja bastante a lo que es el mundo físico. Además, un dato importante es el valor inherente a estos edificios, a estas tierras, está en la ubicación de estos bienes. A diferencia de otros criptoactivos o de unos bienes muebles, en estos edificios que se adquieren o en estas tierras que se adquieren en el metaverso, la ubicación es fundamental y es lo que determina el precio, además del tamaño, por supuesto. Por tanto, bueno, estos son factores que se predican, ¿no? de los inmuebles o de los bienes raíces en el mundo físico. Además, están incluso surgiendo problemas de vecindad entre estos inmuebles. Hay un conflicto muy curioso que ha surgido en una plataforma de metaverso entre un usuario francés que le pidió a un meta-arquitecto que le construyese pues, un monasterio medieval en una plataforma, un monasterio con su capilla, con calaveras y todo, su campanario, su claustro. Y cuando ya estaba construido, pues se dio cuenta que había otro usuario que había pedido que le construyesen justo al lado del monasterio, pues una granja americana, pues con cabras, con caballos, con un barn rojo, ¿no? Con paja. Y bueno, el comprador, ¿no? del monasterio, pues desesperado intentó pues prohibir o al menos impedir que se construyera esta granja justo al lado de su monasterio, pero no disponía de herramientas normativas eficaces para frenarlo. Entonces, como vemos, también surgen problemas vecinales como pueden surgir en el mundo físico. Otra, no sé, punto, ¿no? O cosa interesante que puede apuntar a que realmente los usuarios perciben estos bienes virtuales o estas propiedades virtuales como realmente o como bienes raíces reales, es que hay incluso tribus indígenas que han solicitado que les asignen terrenos en el metaverso para un poco impedir o injusticias futuras, ¿no? Entonces quieren tener su representación y quieren tener sus tierras en el metaverso. Por tanto, esta corriente o una posibilidad es de considerar y caracterizar a estos inmuebles virtuales, a estos edificios, etcétera, como verdaderos bienes raíces. Bueno, esto por un lado. Luego hay otra corriente que dice que no pueden ser bienes raíces, que en su caso pueden ser bienes muebles intangibles, porque estos
edificios virtuales, estos terrenos, no están anclados en ningún país concreto, como es la característica de los bienes inmuebles, de los bienes raíces. Por tanto, como máximo pueden ser pues criptoactivos, cuya propiedad se certifica a través de un token no fungible, un NFT, que como comenté antes, es un conjunto de metadatos que hace como un poco de liga entre esa versión digital y su creación. El problema que yo veo al considerar pues estos edificios, inmuebles virtuales, como criptoactivos y no como verdaderos bienes raíces, es el tema de la posibilidad de expropiación, porque los inversores, los usuarios que invierten su dinero en estos edificios, en estas propiedades, si no se consideran realmente como bienes raíces y la plataforma expropia esos inmuebles, esos edificios, o disminuye su valor, a lo mejor permitiendo la construcción de algún tipo de actividad o de edificio, por ejemplo, como el tema de la granja, ¿no? Pues los propietarios, ¿no?, de estos criptoactivos, si se consideran como muebles, realmente no tienen ningún derecho a un justiprecio que equivalga pues más o menos al bien, al valor de ese inmueble. Y realmente la mayoría de plataformas, yo estaba mirando las condiciones de uso, califican estos inmuebles, estas tierras, como activos digitales. Y la compensación que pueden recibir los usuarios en caso de expropiación, disminución de valor, etcétera, es muy poca, 100, 200 dólares, que en ningún caso cubre toda la inversión que se han hecho en este tipo de edificios. Es más, no sé si recuerdan, hace un par de años, en Decentraland hay una calle que se llama Fashion Street. Ahí es donde están todos los establecimientos de marcas de lujo, Louis Vuitton, Chanel, bueno, Ferrari. Terrenos a lo mejor se compraron al principio por 200 dólares, pero luego se han estado vendiendo por bastante dinero. Entonces, bueno, si se expropian o cambian un poco la orientación de esa calle, los inversores no reciben realmente una compensación justa. Luego, en mi opinión, tratarlos de criptoactivos no ampara o no protege adecuadamente a estos inversores. Una tercera posibilidad es considerarlos como simples contratos de licencia. Como he mencionado al principio, bueno, esto es un debate muy grande en cuanto al tema de la propiedad digital y de los bienes digitales, que hay una gran corriente doctrinal que no considera que se pueda ser propietario de este tipo de bienes, puesto que no se tiene el código subyacente. Además, se menciona también que los NFTs, que son los certificados de propiedad, entre comillas, de este tipo de bienes, muchas veces están programados, los contratos inteligentes a través de los cuales se canalizan estos NFTs, están programados para que el desarrollador perciba un porcentaje de las sucesivas transacciones que se realizan con ese bien. Entonces, bueno, pues hay parte de la doctrina, Cifrino en concreto, que dice que eso no casa bien con lo que es un derecho de propiedad, cuando estamos hablando de bienes verdaderos, genuinos, que se transmiten mediante un contrato de compra-venta. El comprador no tiene por qué, o los sucesivos compradores no tienen por qué pagarle ningún porcentaje al vendedor originario y que, por tanto, bueno, pues no sería realmente, no estaríamos ante verdaderos bienes, sino ante simples licencias. Y bueno, jurisprudencialmente parece que, bueno, todo el tema de Internet, de obras digitales, parece que hasta ahora les ha dado la razón, pero recientemente unos tribunales de California, en el caso de contra Rips,
que es los creadores de Bored Apes. No sé si os suena en tema de NFTs. Bueno, unas fotos de unos, o NFTs de unos monos que se aburrían. Bueno, pues hay una empresa que hizo como una especie de caricatura de estos NFTs, criticando que la empresa que había realizado los NFTs de estos monos de Bored Apes es nazi, algo así, ¿no? Y bueno, esta sentencia de un tribunal californiano ha reconocido que estos NFTs originarios tienen la categoría de productos de cara al derecho marcario y que, por tanto, son susceptibles de protección. Entonces, aunque sean NFTs, es decir, no se trata de licencias, sino de verdaderos productos que son susceptibles de protección. Por tanto, esto abre la puerta a considerar a estos bienes virtuales o creaciones virtuales como verdaderos bienes y, bueno, ya la caracterización como verdaderos bienes raíces o como criptoactivos, pues ya dependerá, ¿no? de cómo del futuro. Tenemos que estar atentos a cómo se consideren en un futuro. Otra posibilidad, como he mencionado también al principio, es la de considerarlos como un cuarto género, ¿no? Un poco sui generis, como bienes raíces o al menos similares a los bienes raíces. Bueno, pues una vez explicadas las distintas posibilidades que hay en cuanto a la naturaleza jurídica de estos bienes, vamos a ver su regulación desde el punto de vista del derecho internacional privado. Y en este caso, pues tenemos que tener, dependiendo de qué calificación le hayamos dado a estas propiedades virtuales, pues tendremos la aplicación de una ley u otra. Entonces, si consideramos que estos tierras virtuales son verdaderos bienes raíces y tuviéramos algún tipo de conflicto, de controversia de carácter patrimonial, es decir, de derechos reales, ¿no? Cuestionáramos rights in rem en inglés, pues se aplicaría normalmente, esto es la mayoría de ordenamientos, en la ley del lugar de situación del inmueble, la lex rei site. Esto es así. En la Unión Europea no hay ningún reglamento ni instrumento que haya armonizado el derecho aplicable o la ley aplicable a los derechos reales, a los temas de propiedad, etcétera, pero esto es así en la mayoría de ordenamientos jurídicos. Si tuviéramos algún tipo de controversia contractual, por ejemplo, una compraventa de inmueble virtual, etcétera, aquí sí que en la Unión Europea tenemos el Reglamento de Roma I y, en principio, si tuviéramos, por ejemplo, una controversia relacionada con la compraventa de un inmueble virtual y lo consideráramos realmente como bien raíz, pues se aplicaría, en principio, la ley elegida por las partes. Aquí tendríamos que ver si, como ha mencionado antes el doctor Francisco, el tema de si en la plataforma hay alguna cláusula de elección de ley aplicable y si esa, en caso de haberla, si se aplica también a las transacciones que se realicen entre usuarios y no solamente a los conflictos entre usuario y plataforma. Pues bueno, si la plataforma tiene alguna cláusula de elección de ley o, por ejemplo, si las partes en un smart contract o en un contrato en la vida real, pues han elegido la ley aplicable, pues esa se aplicaría. En su defecto, al menos en la Unión Europea, pues esos contratos se rigen por la ley del lugar de situación del inmueble, a menos que haya unos vínculos más estrechos. Sé que también que la Convención de México de 1994, la Convención Interamericana sobre Ley Aplicable a los Contratos Internacionales, y estamos hablando de contratos internacionales porque realmente muchas de estas plataformas son extranjeras, no sabemos tampoco los usuarios dónde tienen su domicilio, pero en la mayoría de casos estaremos hablando de relaciones jurídico-privadas con elemento extranjero, en un porcentaje altísimo. Entonces, bueno, pues según la Convención Interamericana también sería la ley de los vínculos más estrechos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el metaverso la conexión geográfica del lugar de situación del inmueble no es operativa porque no están situados en ningún país concreto. La conexión de la residencia habitual de alguna de las partes
porque la Unión Europea también, si son, por ejemplo, arrendamientos de inmuebles por un periodo corto, remite a la ley de la residencia habitual del arrendatario. Aquí tampoco, en el metaverso, los avatares tienen pues un carácter semi-anónimo, no sabemos realmente cuál es su domicilio, no sabemos realmente quiénes son. Aparte, también puede haber empresas que operen a través de una DAO, que es las organizaciones autónomas descentralizadas, con lo cual estos puntos de conexión tampoco son muy operativos. Y finalmente, el tema de los vínculos más estrechos, las conexiones más estrechas, también son difíciles de probar en el metaverso, sobre todo si desconocemos los contactos o las implicaciones que tienen las partes involucradas off-chain, fuera del metaverso. No solamente si estas transacciones se realizan a través de smart contracts, pero también si se realizan en plataformas descentralizadas, como puede ser Decentraland, una transacción de un bien inmueble virtual a través de una blockchain o de una plataforma descentralizada no tiene lugar en ningún lugar concreto, sino en todos los lugares a la vez, en todos los nodos de la cadena simultáneamente. Por tanto, es muy difícil determinar cuáles los vínculos más estrechos. Bien, si los consideramos como criptoactivos, es la segunda posibilidad, como bienes muebles intangibles, respecto a los conflictos que puedan surgir en cuanto a la propiedad, posesión, etcétera, también se remiten la mayoría de ordenamientos al lugar donde está situado el bien. Pero claro, un criptoactivo es muy difícil de situar, no sabemos dónde está situado. Un convenio de la Haya del 2006 remite pues al criterio prima o de intermediario principal, pero claro, en ámbitos descentralizados esto tampoco se puede determinar. Legislaciones recientes en Europa, como puede ser la legislación alemana del año pasado, pues hablan de la entidad supervisora del registro o la entidad que opera el registro. También hay los principios del European Law Institute sobre activos digitales como garantía, que también remiten a la ley elegida por las partes, o incluso a la Lex Fori. UNIDROIT también tiene principios sobre criptoactivos también muy similares. Claro, aquí vuelvo a traer a colación que es muy difícil operar con puntos de conexión geográficos, incluso la Lex Fori, porque el foro, luego mencionaré brevemente, es muy difícil también de precisar en el caso de inmuebles virtuales, puesto que la mayoría de normas de competencia remiten a los tribunales del país donde está situado el inmueble. Luego la Lex Fori aquí tampoco sería muy operativa. Bien, en cuanto a cuestiones contractuales, si consideramos que estos inmuebles son criptoactivos, es decir, son bienes intangibles, bienes muebles intangibles. Pues bien, si tenemos una compraventa de estos inmuebles considerándolos como criptoactivos, podríamos incluso plantearnos la aplicación del convenio o la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, el CISG de 1980. Hay ya autores que apuntan a que esta convención sí que es aplicable a los criptoactivos. Por tanto, las normas sustantivas relacionadas con estos contratos podrían también ser de aplicación a la compraventa de edificios o tierras en el metaverso si los consideramos como bienes muebles, no como bienes raíces, porque ahí no sería de aplicación. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, o en el caso de que no se aplicara la Convención de Viena, pues se aplicaría normalmente la ley de la residencia habitual del vendedor, así lo establece la normativa europea, artículo 4.1a del Reglamento de Roma I. Si tratáramos de contratos de arrendamiento, pues sería la ley del arrendador, artículo 4.2 de la ley del Reglamento de Roma I, o bien a falta de que haya una ley con vínculos más estrechos, artículo 4.3. Finalmente, si consideramos que este tipo de inmuebles, de tierras virtuales, no da lugar a un derecho de propiedad, sino que realmente se trata de contratos de licencia, pues aquí pues todos los conflictos se solventarían conforme a las condiciones de uso, ¿no?, de los términos del usuario final, y en caso de que no se hubiera elegido la ley aplicable, pues normalmente se aplicaría la ley del propietario de la licencia.
Como vemos, y paso al segundo, ya estoy casi finalizando, como vemos, los puntos de conexión utilizados por las normas de conflicto tradicionales, bien sea el lugar de localización del bien, bien sea la residencia habitual o los vínculos más estrechos, no parecen ser muy operativos en el metaverso. Y eso con independencia de que caractericemos a estas tierras virtuales como verdaderos bienes raíces, como criptoactivos o como contratos de licencia. Por tanto, y ya esto es del eje Ferenda o incluso un poco, ¿no?, con visión de futuro o anticipando el futuro, podemos anticipar que en un futuro puede desarrollarse un cuerpo de normas sustantivas que pueda resolver este tipo de controversias relativas a los bienes virtuales en el metaverso. Una suerte de lex metaversi de manera similar a cómo en la Edad Media los comerciantes desarrollaron la denominada lex mercatoria, que tuvo también un revival o un renacer después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo a través de la práctica del arbitraje comercial internacional, en la que los árbitros pues, aplicaban normas sustantivas desarrolladas en el mismo ámbito del comercio internacional. Pues podemos anticipar que en el metaverso, dada la dificultad que tienen las normas de conflicto tradicionales para realmente regular efectivamente este tipo de controversias, pues se puede producir un fenómeno muy similar. Esto no es desconocido, incluso en el arbitraje, como digo, comercial internacional, esto se ha ido aplicando. La aplicación de normas sustantivas sin pasar por una norma de conflicto, esto está previsto en pues, varias normas de arbitraje, leyes de arbitraje y reglamentos de arbitraje. Esto se denomina voie directe, es decir, los árbitros directamente aplican las normas que creen más apropiadas para solventar el conflicto, por supuesto, siempre que las partes no hayan elegido la ley aplicable, pero que esta aplicación directa sin pasar por una norma de conflicto, esto está perfectamente permitido y no es para nada contrario al orden público de ningún país. Y si hubiera cualquier problema con ese orden público, pues esto está sujeto al escrutinio estatal a la hora del reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, o bien si se solicita la anulación del laudo, pues también es posible. Bien. En cuanto al metaverso, estas dificultades han suscitado, bueno, pues que aparezcan empresas que ofrezcan servicios de resolución de conflictos en el metaverso, como puede ser Kleros, como puede ser Metacourt, como puede ser Your o Aragon. Estas empresas, bueno, sus servicios de resolución de conflictos, en ellos se aplican normas directamente, sin pasar por normas de conflicto, pero más bien basadas en la equidad. Y también basadas en incentivos económicos y en la teoría de juegos. Todo esto es bastante controvertido. No voy a entrar aquí, no tengo tiempo para explicar con detalle cómo funcionan estas plataformas de resolución de conflictos, pero sí es verdad que no utilizan normas de conflicto, simplemente aplican directamente las normas que estiman que, bueno, pueden poner fin a la controversia. Y el problema aquí que se plantea es que estas decisiones, a diferencia de los laudos arbitrales tradicionales, no está claro que puedan estar sujetas al escrutinio estatal. No está claro que estén sujetas a la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Pero eso no es ningún óbice a que puedan ser ejecutadas en el metaverso, porque estas decisiones son autoejecutables no solamente a través del smart contract que contiene la decisión, sino porque también requieren una cuenta de depósito de garantía escrow como garantía del pago de la solución o del resultado de la decisión arbitral. Entonces, ya para terminar, yo le lanzo un guante o una invitación a organizaciones como puede ser UNIDROIT, como puede ser el American Law Institute, como puede ser el European Law Institute, a que tomen iniciativas o adopten iniciativas para bueno, la adopción de directrices o de modelos sobre bienes virtuales.
porque así estas plataformas de resolución de conflictos pueden tener unos modelos que tomen en cuenta pues, los intereses de todas las partes involucradas, protección de consumidores, normas antitrust, de la misma forma que hace 30 años UNIDROIT adoptó los principios sobre los contratos internacionales, que han sido ampliamente adoptados en el arbitraje comercial internacional y que incluso hoy se consideran parte de la lex mercatoria. De la misma forma, pues propongo que estas organizaciones pues pongan manos a la obra e intenten pues adoptar algunos principios sobre propiedad virtual y bienes virtuales. Por tanto, ya con esto concluyo, me estoy extendiendo en exceso. Todas las inversiones y todos estos bienes virtuales, inmuebles virtuales, necesitan un marco normativo seguro. Tenemos que saber de qué estamos hablando, si con bienes raíces, criptoactivos, contratos de licencia. Yo considero que ya que el metaverso es como un reflejo de la vida física y que los usuarios realmente consideran que cuando están actuando en el metaverso es como un digital twin, ¿no? Es como la reproducción del mundo físico, pues que se consideren y que por tanto se regule de forma que estos inmuebles sean, si no bienes raíces, una categoría afín a los bienes raíces y sobre todo el tema de las expropiaciones y la protección de las inversiones en bienes inmuebles. Y también propongo que de cara a la resolución de conflictos, pues que no tengamos tanto fijación en las normas de conflicto, porque criterios o puntos de conexión geográficos no tienen mucho sentido dentro de un ámbito como el metaverso, que es descentralizado, virtual, en la que las partes no se conocen. A lo mejor estamos hablando aquí y, bueno, la mayoría de ustedes están en México, yo no estoy en España, pero en muchas de estas plataformas no sabemos ni siquiera si con quien estamos interactuando es nuestro vecino o si está en Hong Kong. No lo podemos saber. Por tanto, propongo que sean normas sustantivas directas que tomen como modelo pues iniciativas de organismos de armonización y unificación del derecho pues reconocidos. Por tanto, creo que la academia, el legislador, todas las partes involucradas deben cooperar para posibilitar un metaverso, un desarrollo del metaverso sostenible, justo, en la que se tengan en cuenta pues, los derechos y obligaciones, por supuesto, de todas las partes involucradas. Y con esto pues termino mi conferencia y muchísimas gracias por la atención. Muy amable, doctora Ana Mercedes López Rodríguez. Muy interesante la exposición. Ahí se ven los aplausos, aunque no sean muchos, pero